Hola a todas y todos. Bueno, esta es la resolución de la primera auxiliar del curso. Como les dije por el foro, em, resulta que por un lado quedó una parte de la pregunta 1 que no se alcanzó a resolver durante la realización original del auxiliar. Y además la pregunta 2 no se grabó. Debido a esto, consideré que lo mejor era volver a grabar todo de nuevo de manera que quedara mejor enlazado, mejor explicado. Dado que se está grabando de nuevo, no hay preguntas obviamente, pero yo voy a hacer todo el esfuerzo de explicar todo lo más detalladamente posible para que quede lo más claro para ustedes. Si por alguna razón siguen quedando dudas o tienen preguntas o hay algunas partes que no logran entender, les recuerdo en verdad, que pueden escribirme a mi mail haciendo preguntas, podemos agendar una reunión por Zoom a lo mejor más corta para resolver dudas, para que así no se queden con interrogantes que igual no es bueno que arrastren. Ya todo, la idea es que esto salga lo mejor posible para todos y todas. Bueno, vamos entonces a partir resolviendo la pregunta 1. La pregunta 1 dice, a partir de la primera y segunda ley de Kepler, y también de la tercera en verdad, deriva una expresión general para la velocidad radial y la velocidad angular para una masa m1 que describe una órbita elíptica alrededor de una masa m2. El resultado final debe depender solo del periodo de la órbita, su excentricidad, su semieje mayor y θ, donde θ es el ángulo que indica la posición de la masa que está orbitando. Esa es la primera parte. Bueno, para resolver esto vamos a usar primero la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler nos establece una relación entre diferentes propiedades de la órbita, como su semieje mayor y su excentricidad, con la posición del planeta o la masa que está orbitando. La relación es que R, que es la distancia entre las dos masas, está dada por un producto entre el semieje mayor y un factor que depende de la excentricidad, dividido en otro factor que depende de la excentricidad y además del coseno de θ, donde les dije θ es el ángulo que describe la posición del objeto que está orbitando. ¿Ya? ¿Por qué nos sirve esto? Porque la velocidad radial es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Como tenemos la posición, nos queda que el resultado tiene la siguiente forma. La excentricidad y el eje mayor no dependen del tiempo, son constantes, por ende salen de la derivada y nos queda solamente por derivar este término. La derivada de eso nos da el siguiente resultado. Ya. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno, pero como tenemos la expresión que tiene el coseno dividiendo, nos va a salir un menos 1 por el exponente que tiene, y por ende nos va a quedar todo positivo. ¿Ya? Entonces tenemos este resultado y lo que nos falta descubrir es cuánto vale de θ a dt. Para esto vamos a usar la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler en realidad tiene muchos resultados que pueden ser derivados a partir de ella. Lo que vamos a usar es lo siguiente. A partir de la segunda ley se obtiene esta relación. Lo que nos está diciendo esto es que hay una relación entre la variación de la posición de la órbita, o sea, cómo va variando la órbita en el tiempo, y el área que va barriendo esta órbita, o sea, el área de la elipse que va siendo cubrida por esta órbita. ¿Ya? Y además esto tiene otra igualdad, donde L es el momentum angular del sistema, y esto nos dice que el momento angular es una cantidad que se conserva durante la órbita por un lado, y mu es simplemente lo que se conoce como la masa reducida. Más adelante en otro problema vamos a ver
para qué se usa y de dónde sale este término. Pero aquí simplemente necesitan saber que esto es la suma de las masas dividido en el producto de las masas. ¿Ya? Entonces, primero que todo lo que queremos saber es lograr despejar el momentum angular a partir de términos que podemos conocer o que nos piden en verdad, que son el periodo, la excentricidad, el semieje mayor y el ángulo θ. Porque L no es una cantidad que para este problema se conozca. Para esto vamos a tomar la segunda parte de la igualdad, que nos queda de esta forma. Lo único que hice aquí fue simplificar los r cuadrados, porque en ambos casos está dividiendo. Y aquí voy a usar un truco, podríamos llamarlo, que se usa mucho en física y en astronomía, que es pasar los diferenciales como si fueran netamente elementos de multiplicación o división. Esto lo puedo hacer porque todas estas cosas son bien comportadas, en el sentido de que estos diferenciales pueden pasar debido al comportamiento que tienen estas cantidades. No voy a entrar mucho en detalle en eso porque eso toma mucho tiempo de explicar, pero solamente quédense con que eso se puede hacer aquí debido a que todas estas cantidades son cantidades que varían suavemente, por decirlo de alguna forma, no tienen cambios bruscos, entonces puedo mover estos diferenciales de una manera un poco más libre. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es integrar esto para obtener el área, y para de esa manera poder calcular un valor equivalente al momento angular. ¿Por qué? Porque el área de una elipse, o el área que está cubriendo la órbita, es una cantidad que sí puedo saber a partir de las propiedades mismas de la elipse, o sea, del periodo, su excentricidad, su semieje mayor y el ángulo θ. Para poder hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a integrar sobre un periodo orbital. ¿Por qué voy a integrar sobre un periodo orbital? Porque con eso, en un periodo orbital, el área cubierta es simplemente el área total de la elipse. Y cuando integro sobre el tiempo, me va a dar un periodo. Simplemente así. Además, yo voy a usar ahora que el área de una elipse es simplemente pi por a por b, donde a es el semieje mayor y b es el semieje menor. Y además que el semieje menor se relaciona con el semieje mayor de la siguiente forma. Y ven, ahora todo me queda en función del semieje mayor y la excentricidad. Reemplazando, voy a despejar el momentum angular y me va a quedar de la siguiente forma. Como ven, el momento angular me depende solamente de los términos que a mí me habían pedido. De esta manera, yo voy a poner de θ a dt, nuevamente como el momento angular partido en mu r cuadrado. Y voy a usar la expresión que tenía previamente para r. Y de esta manera me va a quedar que el momento angular tiene la siguiente forma. Aquí si se fijan lo que hice fue eliminar los mu, porque uno está dividiendo, otro está multiplicando, entonces se simplifican entre ellos, ya no dependo de las masas. Y reemplazando, como dije, el valor de r que tenía antes, me queda que puedo escribir de θ de t de la siguiente forma. ¿Ya? Lo único que hice en este caso fue reemplazar r. Al reemplazar y desarrollar me llevo a este resultado de manera muy fácil. ¿Ya? Y bueno, finalmente tomo mi expresión para Vr, o la velocidad radial,
y se me van a simplificar algunos términos. Y me va a quedar que la velocidad radial es simplemente este valor. Y aquí tengo una expresión para la velocidad radial. Si se fijan, este resultado es súper importante porque me está diciendo que yo puedo saber la velocidad radial de un objeto que está orbitando en cualquier momento solamente sabiendo su periodo, su semieje mayor de la órbita, su excentricidad y la posición que tiene este en la órbita. ¿Ya? Ahora, me falta calcular la velocidad angular. Pero la velocidad angular es simplemente el radio por d θ a dt. Y ambos valores ya los conozco. Entonces simplemente reemplazo. Reemplazo por la expresión de R que me da la primera ley de Kepler. Y lo multiplico por d θ dt, que es un valor que obtuve a partir de la segunda ley de Kepler. Simplificando algunos términos, me va a quedar finalmente que la velocidad angular es simplemente este valor. Y como ven, nuevamente tengo un resultado importante porque ahora puedo saber la velocidad angular de un objeto orbitando solamente necesitando saber su semieje mayor, su excentricidad, su periodo y la posición del objeto que está orbitando. Ahora, la segunda parte nos dice, o nos pregunta en verdad, a partir del resultado anterior deriva una expresión para v cuadrado. Ahora queremos saber v cuadrado, la velocidad total del objeto que está orbitando. Para esto simplemente vamos a sumar. Y esto es porque estas cosas son todos... Lo que nosotros estamos calculando en verdad son los módulos de las velocidades. Pero todas estas cosas, todas las velocidades, recuerden que son cantidades vectoriales, son vectores. Por lo tanto, si yo quiero sumar... Yo para calcular el cuadrado de la velocidad, que es la suma de ambos vectores, es simplemente el cuadrado de cada uno. El cuadrado del módulo de cada uno. ¿Ya? Reemplazando los valores que tenía previamente, me va a quedar la siguiente expresión para la velocidad al cuadrado, para el módulo de la velocidad al cuadrado. Y si se fijan aquí, tengo varios términos en común, por lo tanto puedo factorizar esto de una manera relativamente simple, para escribirlo más cómodamente. Y además lo que voy a hacer es desarrollar este cuadrado, esta suma. ¿Ya? Y ya van a ver por qué. Perdón, aquí me faltó un término, un factor. Y me queda así. Ahora yo puedo hacer varias simplificaciones y varios reemplazos en este caso. Primero voy a usar la tercera ley de Kepler para hacer un reemplazo del primer término que tengo en mi resultado, que es
este. ¿Ya? La tercera ley de Kepler establece una relación entre el periodo y el semieje mayor de una órbita. G es simplemente lo que se conoce como la constante de gravitación universal, que es un valor, valor de una constante que se conoce, que en este momento no nos interesa porque solamente queremos una expresión de la ecuación. Con esto, si se fijan, hay varios términos que se parecen a este primer término de la ecuación que tenemos para la velocidad al cuadrado. Y yo puedo modificarla de manera que me va a quedar lo siguiente. A partir de la tercera ley de Kepler puedo tener esto. Entonces me queda que mi velocidad al cuadrado la puedo escribir como la constante de gravitación universal por la suma de las masas, y todo eso por un factor que está aquí adentro. Bueno, ahí me falta espacio, pero eso es al final es un coseno de teta. Ya, eso de ahí un teta ahí metido. Y ahora puedo seguir simplificando. Primero que todo, en mi expresión que está dentro del paréntesis, tengo esto. Tengo primero esta suma. Que eso la puedo escribir de la siguiente manera. Y el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es simplemente 1. Por lo tanto me queda que ese término es simplemente e cuadrado. Por lo tanto puedo volver a reescribir mi expresión para la velocidad al cuadrado de la siguiente forma. ¿Ya? Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta expresión y voy a reescribirla haciendo un pequeño cambio. Voy a sumar 1 y restar 1 a la parte de arriba, que es lo mismo que sumar 0, por lo tanto no me cambia nada la expresión, y me va a quedar escrito de esta manera. Si se fijan, me sale el menos 1 y el más 1 que puse hace que aparezca este 2. Y el denominador se mantiene igual. Voy a separar esa fracción. Y me va a quedar que esto es lo mismo que esto. Lo único que hice aquí fue separar la fracción y cambiar signo, lo que hace que el 1 se convierta, o sea, el menos 1 pasa a ser un 1 y el más e cuadrado va a ser un menos e cuadrado. Y lo que ocurre aquí es que, por un lado, este término que está acá es simplemente 1 partido en r, debido a la definición que yo tenía previamente de r. Y aquí además se me simplifican estos términos del 1 menos e cuadrado, y me va a quedar simplemente que mi velocidad al cuadrado es la constante de gravitación universal por la suma de las masas, todo eso por 2 partido en el radio menos 1 partido en el semieje mayor. Y aquí con esto llego a un resultado final para la velocidad al cuadrado. Y si se fijan, lo que me está diciendo esto es que para saber la velocidad de un objeto que está orbitando, simplemente necesito saber su distancia a la masa que está siendo orbitada, por un lado,
y el semieje mayor de la órbita. Con esos dos factores puedo saber la velocidad a la que se está moviendo este objeto que está orbitando. Bueno, esa era la primera pregunta. Vamos ahora a la pregunta 2. La pregunta 2 tiene relación con lo que se había visto en clases de lo que es el paralaje. ¿Ya? Esta es una forma bien fácil de entender cómo funciona el tema del paralaje. La pregunta dice lo siguiente. Considere dos observadores los cuales desean medir la distancia a Marte cuando éste se encuentra más cercano a la Tierra. Para esto, se ubican separados por una baseline igual al diámetro terrestre y determinan la posición angular de Marte. Si la diferencia de sus mediciones es de 33.6 arcosegundos, ¿cuál es la distancia entre Marte y la Tierra? Esta es la primera parte de la pregunta. Primero, para que les quede un poco más claro, cuando yo digo que estoy midiendo a Marte, o sea, la distancia entre la Tierra y Marte, cuando el Marte está más cercano a la Tierra, lo puedo ver de la siguiente forma. Si yo tengo, por ejemplo, aquí el Sol, y digamos que aquí tengo la órbita de la Tierra, y aquí tengo la órbita de Marte, me quedan un poco corridas, pero eso no importa. Tengo entonces que están más cercanos cuando están, por decirlo de alguna forma, de frente. O sea, están unidos por esa misma línea. O por ejemplo, si está aquí la Tierra, entonces aquí está Marte. Esa es la distancia menor que tiene... O sea, ese es el momento en que tienen la menor distancia entre ambos planetas. Cuando están unidos, o sea, en esta misma línea. ¿Ya? Entonces yo quiero ver Marte cuando está en esa separación. Para eso, tengo entonces aquí un observador, aquí tengo el otro observador, vamos a llamarlos O1 y O2, y me dicen que están separados por una distancia que es el diámetro de la Tierra. Este circulito con el más adentro significa Tierra, de eso significa Tierra. Y digamos que aquí está Marte. ¿Ya? Entonces el observador 2 va a mirar de esta manera y el observador 1 lo va a mirar de esta manera. ¿Ya? Si yo pongo aquí una línea que tiene esta forma, yo sé que se forma un ángulo recto, como les digo, porque ambos están en extremos separados de la Tierra, pues están separados por el diámetro de la Tierra, por un lado, y además, como les dije, Marte y la Tierra están de frente, debido a que estamos midiéndolo en este punto que es el más cercano entre ambos planetas. Por eso puedo saber que ese ángulo es un ángulo recto. Yo, por otro lado, sé que esta distancia es el radio de la Tierra. Y además yo sé que el ángulo que miden es de 33.6 arcosegundos. ¿Y cómo se mide esto? Que esto es lo que explicaba el profesor en clases. Ustedes cuando se ven cosas en el cielo, lo que ocurre es que ustedes tienen, por decirlo de alguna forma, un fondo que son miles y miles de estrellas, ¿ya? Que están sumamente alejadas del planeta Tierra, que podemos considerar que están estáticas en el cielo, que no se mueven, no tienen ningún movimiento relativo que podamos medir. Como no lo podemos medir, lo que ocurre, como no se están moviendo, lo que ocurre es que el observador 1 va a ver a Marte aquí con algunas estrellas detrás, que podrían ser estas, por ejemplo, mientras que el observador 2 va a ver a Marte aquí con otras estrellas detrás. Y esto es por la inclinación con la que están mirando a Marte. Por ende, cuando cada uno ubique a Marte en el cielo, lo va a ubicar en diferentes posiciones en base a estas estrellas que están detrás. Y la separación entre estas estrellas que están detrás, yo sí la puedo conocer debido a que justamente asumí que son estáticas. Por lo tanto, su separación es constante. Como su separación es constante, puedo medirlo siempre. Y me queda que la separación es de 33.6 arcosegundos. Como digo, en base a estas estrellas de fondo. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo mido esto? Yo ahora lo que necesito saber entonces, o en realidad lo que sé, es que esto mide la mitad del ángulo. Simplemente. ¿Ya? Y con eso ya tengo casi resuelto el problema.
este ángulo de aquí, esto es lo que se conoce como P, que es lo que algunos llaman paralaje, otros lo llaman ángulo de paralaje o ángulo paraláctico. Pero ese es el paralaje o es el ángulo que uno puede medir. ¿Ya? Como ven, este ángulo se mide en base a la separación de estas estrellas de fondo, que eso es lo que estaba explicando el profesor en la clase. Entonces yo tengo que mi paralaje es 33.6 arcosegundos partido en 2 y eso lo voy a transformar a radianes. Y la distancia, que es lo que yo quiero saber, es simplemente por trigonometría el radio de la Tierra partido por la tangente de P. Que eso es 7.82 por 10 a la 10 metros o 0.523 unidades astronómicas. Yo transformé el ángulo a radianes porque el radio lo estaba considerando en metros. Si yo, por ejemplo, hubiera considerado el radio en parsecs, la distancia, en unidades astronómicas me había dado la distancia, si yo hubiera considerado el radio en unidades astronómicas y el ángulo en arcosegundos, la distancia me da en parsecs. Entonces, para que quede claro, yo mido distancia y la fórmula del paralaje se define de la siguiente manera. Ahora lo que voy a hacer es solamente definir la fórmula del paralaje para que la tengan. Es la distancia es igual a la separación, que en este caso recuerden, la separación es la mitad de la distancia entre los observadores. O sea, es la separación entre un observador y el punto medio. Eso es lo que yo llamo separación. Lo voy a anotar aquí. Separación es distancia observador y el punto medio de esta recta que une a los dos observadores partido por P. ¿Por qué se usa P solamente y no la tangente de P? Porque generalmente cuando se miden distancias con paralajes son distancias sumamente grandes y donde los ángulos son muy pequeños. Cuando el ángulo es muy pequeño, la tangente de P es aproximadamente P. Yo puedo hacer esa aproximación. ¿Ya? En este caso uso la tangente porque Marte está relativamente cerca. Y recuerden, si separación está en unidades astronómicas y P está en arcosegundos, la distancia va a estar en parsecs. Si yo, por ejemplo, si en cambio yo ocupo la separación en metros y el paralaje en radianes, la distancia me va a dar en metros. Yo aquí lo usé con metros para que les fuera más fácil, porque aquí además, si habláramos aquí de parsecs sería una cantidad muy pequeña. ¿Ya? Pero eso es todo lo que necesitaba saber. O sea, como les digo, entonces, esa es la forma de calcular distancias con paralajes. Es saber el ángulo, que lo puedo determinar, como les digo, con estas estrellas de fondo. Después uso la mitad de ese ángulo, y esa mitad de ese ángulo es mi ángulo de paralaje. Y simplemente calculo la distancia relacionando trigonométricamente esta separación, o este cateto de este triángulo que se forma, que les dije era ese, y el ángulo. En este caso uso la tangente porque están cerca, pero cuando están lejos puedo usar el ángulo simplemente sin ningún problema. Aquí lo voy a anotar para que no se olvide. Yo voy a poner aquí que tangente de P es aproximadamente P. Y eso es cuando el ángulo es pequeño. Y que es lo mismo que decir la distancia es muy grande.
cuando hablo de distancias grandes, me refiero a cuando estamos viendo distancias de cosas que están fuera del sistema solar. Fuera del sistema solar pueden considerar la ecuación sin la tangente y solamente el ángulo. Todo lo que esté dentro del sistema solar tienen que considerar la tangente porque esos objetos están cerca y por ende esta aproximación ya no corre. Bueno, eso por un lado. Esta pregunta también tiene una segunda parte. La segunda parte dice, si la distancia anterior se debe medir con una exactitud del 10%, o sea, me piden una precisión del 10%, puede sonar raro precisión del 10%, pero lo que quiero decir es que el error, quiero decir que la medición que yo haga sea menor a un 10% de la distancia real. O sea, si yo mido una distancia, que la diferencia entre esa distancia que yo medí y la distancia real sea menor a un 10% de la distancia real. ¿Ya? A eso se refiere con una precisión del 10%. La pregunta es, ¿qué tan sincronizados deben estar los relojes de los observadores para que esta precisión sea justamente del 10%? Dice que para esto puedo ignorar la rotación de la Tierra y considerar que la velocidad orbital de la Tierra y Marte son 29.79 km por segundo y 24.13 km por segundo respectivamente. Esto puede sonar extraño, pero ¿qué es lo que ocurre? Justamente como ambos planetas se están moviendo, va a ocurrir que si yo tengo, por ejemplo, a mi observador 2 aquí y a mi observador 1 acá, inicialmente su distancia relativa es el diámetro de la Tierra. Pero ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, el observador 1 mira a Marte en un cierto tiempo y el segundo observador mira a Marte desfasado, o sea, lo mira después, va a ocurrir que, como yo les decía, si yo tengo, por ejemplo, aquí el Sol, la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, va a ocurrir que el primer observador los va a mirar así, pero para el segundo observador la Tierra se va a haber movido un poco, por un lado, y Marte también se va a haber movido un poco. Por ende, la distancia real entre los observadores va a variar. Va a ser el diámetro de la Tierra, pero además debe considerar todo lo que se movió debido al desplazamiento de la Tierra en su órbita. ¿Ya? Recuerden, esto lo que ocurre es que el observador que está aquí lo mira en un tiempo t1 y el observador que está acá lo mira en un tiempo t2, y en ese tiempo t2, como la Tierra se movió y Marte se movió, hay unas variaciones de distancia. Que además, como les digo aquí, lo que ocurre es que esta persona lo miró en este punto y esta persona lo miró aquí, pero si consideramos la órbita de la Tierra, el observador 1 lo miró en este punto de la órbita y el observador lo miró en este punto debido al movimiento de la Tierra. ¿Ya? La separación real de los observadores es 2 veces b, que en este caso b es simplemente el radio de la Tierra. B es este tamaño de este cateto. Esto es b. Más la velocidad relativa entre los dos objetos por el delta tiempo. O sea, cuánto tiempo varió entre la primera observación y la segunda. ¿Por qué la velocidad relativa? Porque aquí yo necesito saber cuánto se movió la Tierra con respecto a Marte. Porque si la Tierra y Marte tuvieran la misma velocidad, por ejemplo, si la órbita se hubiera desplazado 10 metros, por ejemplo, Marte también se habría desplazado 10 metros, por ende seguirían estando de frente. Y si siguen estando de frente, no tengo ningún efecto de desplazamiento. Siguen estando de frente, entonces relativamente no varió nada. Pero en este caso, como las velocidades son distintas, sí hay una variación de posición de 5,66 kilómetros por segundo. Esto quiere decir que cada segundo la distancia entre estos objetos puede estar variando una cantidad similar a 5,66. ¿Por qué puede? Porque recuerden que estas son órbitas elípticas, por lo tanto no son desplazamientos completamente derechos o rectos, y por ende esta variación de distancia no es exactamente esta. ¿Ya?
Pero en este caso, como puedo asumir que se desplazó relativamente poco, puedo decir que casi que son desplazamientos rectos. Entonces, yo tengo la distancia calculada, que como les había dicho antes, era simplemente el radio de la Tierra partido por la tangente del ángulo. Y por otro lado, yo tengo mi distancia real. Esta es la distancia calculada es la que yo calculé asumiendo que todo era perfecto, que no había movimiento. Pero la distancia real es este valor. Ahí sí. Partido en la tangente de P. ¿Ya? El 0.5 sale porque recuerden que a mí lo que me interesa es el cateto. Si la distancia total entre los observadores es 2 radios de la Tierra más la velocidad relativa por delta t, la distancia el largo del cateto es simplemente la mitad de este valor. O sea, me queda solamente un r tierra y me queda 0.5 velocidad relativa por delta t. Ya, tangente de P. Ahora recuerden, yo aquí uso tangente de P nuevamente porque el ángulo que yo medí es, como dice la palabra, es una medición. O sea, yo cuando lo medí, sin saber si es que habían o no variaciones de distancia, era 33.6. O sea, el ángulo sigue siendo el mismo. Porque eso yo lo medí. Ahora lo que yo estoy haciendo es corregir esa medición de la distancia en base a que yo digo, ese ángulo lo medí, pero con un desplazamiento que había ahí que antes no estaba considerando. ¿Ya? Cuando me piden una precisión del 10%, me dicen que esto tiene que darme lo siguiente. O sea, la diferencia entre la distancia real y la distancia calculada partida por la distancia real tiene que ser 0.1, que recuerden que 0.1 es equivalente a un 10%. 0.2 sería un 20% y así. Entonces, yo tengo que resolver esto. Para hacer eso, simplemente reemplazo. Me queda entonces que R tierra más 0.5 velocidad relativa delta t menos R tierra. Todo esto, acuérdense que están partidos por las tangentes de P. Y todo eso dividido nuevamente por la distancia real. Esto me tiene que dar 0.1. Las tangentes de P se cancelan. O sea, si se fijan, en realidad no me interesa saber cuánto era el ángulo que se midió. No me importa en este caso. Y me va a quedar entonces que el radio de la Tierra más 0.5 velocidad relativa delta t menos el radio de la Tierra partido en el radio de la Tierra más 0.5 velocidad relativa delta t es igual a 0.1. Se me simplifican los radios de la Tierra y me va a quedar simplemente que 0.5 velocidad relativa delta t es igual a, perdón, aquí me falta un factor, sería 0.1 radio de la Tierra más 0.05 rel delta t y me va a quedar que 0.45 b relativa delta t es igual a 0.1 radio de la Tierra, o sea que el delta t es igual a 0.1 radio de la Tierra a partir del 0.45 velocidad relativa, y eso es aproximadamente 200 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo realizar
las dos mediciones separadas por un tiempo de 200 segundos o menor, y el error que voy a obtener de la medición va a ser menos de un 10% de la medición original. ¿Ya? Si se fijan, lo que me está diciendo aquí, y que es un resultado igual importante, es que es poco tiempo. O sea, son poco más de 3 minutos. O sea, yo necesito, para poder medir distancias de la forma más precisa posible, necesito de alguna forma medirlas relativamente simultáneas, si es que estoy midiendo distancias desde la Tierra por ejemplo, a otros planetas. Sin embargo, cuando estoy usando paralajes para medir distancias de estrellas, yo lo que hago es esperar a que, si yo tengo el Sol aquí, yo lo que hago es esperar a que la Tierra esté, por un lado, en un extremo de la órbita, y después espero a que la Tierra esté en el otro extremo de la órbita. Y así observo este objeto. Lo miro primero aquí, perdón, me quedó un poco chueco, y después lo miro desde acá. Voy a borrarlo para que me quede más derecho. Yo lo miro desde aquí, por ejemplo, lo miro desde acá. Y aquí miro mi objeto. Entonces yo estoy mirando desde dos puntos de la órbita, que están separados recuerden, medio año. Aproximadamente, en realidad puede ser menos. Por ende, mi precisión en estos tiene que ser súper precisa, valga la redundancia, en el sentido de que yo tengo que medir exactamente el punto en que estas dos posiciones sean opuestas. Si me paso, por ejemplo, por 200 segundos, voy a tener nuevamente un error aquí. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del objeto que estoy mirando, obviamente. Pero tengo que tratar de que todas mis mediciones sean dentro de un rango de tiempo definido y que tiene que ser pequeño. En este caso, como les digo, cuando yo llego al punto opuesto, tengo que tratar de medirlo en ese preciso instante. Si dejo pasar, por ejemplo, una hora, ya la distancia de la Tierra, o sea, la posición de la Tierra va a haber variado una cantidad, no diré que muy importante, pero sí que igual puede alterar un poco los resultados. Entonces tengo que tratar de ser bien preciso cuando digo ya, tengo que esperar, no sé, el punto opuesto de la órbita, y cuando llego ahí, exactamente en ese momento, tengo que medir tengo que observar nuevamente mi objeto para poder medir el ángulo que los separa, y después con eso poder medir el paralaje. ¿Ya? Esa sería la pregunta 2. La pregunta 3, que es la última, dice... Dame un segundo. Ahí está. Dice, considere dos estrellas binarias orbitando su centro de masa. Si A1 es el semieje mayor de la estrella con masa M1 y A2 es el semieje mayor de la estrella con masa M2, pruebe que el eje semimayor de la órbita de la masa reducida es A1 más A2. O sea, yo tengo que, por ejemplo, me está pidiendo demostrar que hay un semieje de algo que es simplemente la suma de los dos semiejes mayores. Y aquí entra otra vez el término de la masa reducida que vimos en la pregunta 1. ¿De dónde sale este término? Bueno, si ustedes, por ejemplo, observan un objeto, digamos que en este caso un sistema binario, digamos que tenemos el siguiente sistema de coordenadas. Si yo tengo mi objeto aquí, por ejemplo, y mi objeto aquí, y yo estoy definiendo mi punto cero en este plano, o en estas tres dimensiones arbitrariamente, yo tengo por un lado aquí, por ejemplo, tengo aquí el centro de masa. Entonces yo tengo, por ejemplo, la posición a la primera masa, tengo una posición a la segunda masa, y tengo además un vector que está uniendo estos dos. Calcular cosas bajo este sistema de referencia es complicado porque tengo muchas distancias que considerar. La distancia al centro de masa, la distancia al planeta 1, la distancia al objeto 2, la distancia entre los objetos. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es una simplificación inicial, que es, bueno, voy a tomar mi sistema de referencia de manera que el centro de masa sea mi origen del sistema. Entonces yo aquí voy a definir un R1', que es la posición a esto, y voy a decir un R2', que es mi posición
a mi segundo objeto. ¿Ya? Y eso de alguna forma me simplifica las cosas, porque ahora solamente considero como el centro de masa como estático, que está al centro, solamente tengo que considerar la distancia entre los dos objetos. Y además me apoyo en el hecho de que en un sistema binario los objetos siempre se encuentran opuestos entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, por ejemplo, voy a decir un sistema binario que tiene la siguiente forma, que tiene, por ejemplo, esta órbita, que tiene esta órbita, una estrella, y la otra estrella tiene esta órbita, por ejemplo, interna. Si una estrella está acá, la otra está aquí. Si una estrella está acá, la otra está aquí. Opuestas, siempre opuestas. Si una estrella está aquí, la otra está aquí, en ese punto de su órbita. O sea, el centro de masa se mantiene estático en esa posición. ¿Ya? Eso es una propiedad de los sistemas binarios. O sea, no es que sea una propiedad de por sí. Esto se obtiene debido a la física que hay detrás de los sistemas binarios, que tiene que ver con todo lo que es la teoría de gravedad, etc. ¿Ya? Pero eso siempre ocurre. Entonces, tener mi centro de masa en el origen es relativamente simple, porque yo, a partir de conocer la posición de una, puedo conocer la posición de la otra, debido a que, como les digo, están opuestas. Pero puedo simplificar este problema aún más. ¿Y cómo lo hago? Me paso a un sistema de referencia en que en el origen ubico una masa, que es la suma de las dos masas, y a este objeto lo está orbitando un objeto que tiene una masa mu, que es la masa reducida que les había dicho antes. Y en este caso, puedo considerar simplemente que hay una posición R, que es desde este origen hasta la posición de mu, y me simplifica el problema, porque en este caso puedo considerar que simplemente tengo una masa reducida que está orbitando esta masa total al centro, que la masa total no se mueve. Es solamente la masa mu la que se está moviendo, la que se está desplazando. Entonces, transformé de un problema que se conoce como problema de dos cuerpos, que es un problema en que tengo dos objetos que se están moviendo alrededor de un centro de masa, a un problema de un cuerpo, en que solamente un objeto se está desplazando y el otro objeto está estático. Y la gracia está en que este problema, que tiene la masa reducida, es equivalente al problema de dos cuerpos. ¿Qué significa que es equivalente? Que si yo obtengo el periodo, por ejemplo, si yo obtengo el periodo aquí, el periodo que yo obtenga en este problema con la masa reducida es exactamente el mismo periodo que tiene el sistema original. Por lo tanto, esta simplificación me permite realizar cálculos que son más fáciles, pero que son consistentes con mi sistema binario original. Entonces, por eso yo uso este sistema de la masa reducida. Para eso me sirve. Para poder obtener resultados de manera más sencilla, pero que son consistentes con los resultados que yo necesito, con las propiedades, mejor dicho, del sistema binario original. Para eso se usa. Toda esta derivación del sistema de la masa reducida, etcétera, se encuentra en el libro. Está sumamente bien explicada, sumamente detallado, si alguien quiere revisarlo con más profundidad, para que se entienda mejor. Pero básicamente es esto. Es para esto que yo ocupo la masa reducida. Y bueno, vamos a pasar entonces. Si yo tengo la masa reducida, o sea, bajo a este sistema del cuerpo, esta masa reducida igual tiene parámetros orbitales. O sea, esto tiene tengo que contar cómo describir la órbita de esta masa reducida, que no es exactamente igual a la órbita de uno de los dos componentes del sistema original, pero sí tiene relaciones. Por ejemplo, como yo les había dicho, la distancia entre los objetos, siempre yo lo voy a decir como R1 más R2, ¿ya? Donde R1, recuerden, era esta distancia y R2 era esta distancia. ¿Y por qué la separación es siempre ese valor? Porque, como les había dicho, en un sistema binario, los objetos siempre están
en puntos opuestos de su órbita. Entonces, para yo saber la distancia, que es r, entre los dos objetos, simplemente necesito saber la distancia de uno al centro de masa y la distancia del otro al centro de masa. ¿Por qué me sirve saber esto? Porque hay una relación entre la posición de ambos, o la distancia de ambos, que siempre cumple con esto. ¿Ya? Esto siempre se cumple. Entonces yo puedo escribir la distancia entre los dos objetos como R2 más R2 por A1 partido en A2. Simplemente. Y esto me queda que esto es R2 y lo puedo escribir A2 más A1 partido en A2. Y me queda de esta forma. Pero yo sé nuevamente que vamos a usar lo que usamos en el primer problema. Es que R2 cumple con que esta es la primera ley de Kepler. ¿Ya? Simplemente digo que la relación entre su posición con su semieje, su excentricidad y su posición. O sea, esta es la relación entre su distancia, su semieje mayor, su excentricidad y su posición que está dada por el ángulo. Entonces yo voy a reemplazar eso y me va a quedar que R es igual a 2, 1 menos E cuadrado, 1 más E coseno de teta, A2 más A1 partido en A2. Se simplifican estos A2 y me va a quedar que R es igual a 1 menos E cuadrado, 1 más E coseno de teta, y eso por A1 más A2. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, que si yo vuelvo a mi sistema, la distancia, o sea, este vector, bueno, lo voy a dibujar nuevamente para que se entienda, pero si yo tengo mi sistema aquí de esta manera, donde aquí tenía el centro de masa, me paso aquí a R1', bueno, aquí me faltaron los primas en realidad, para que se recuerden que este es en el sistema con el centro de masa al centro, y lo voy a hacer para que se note que están opuestos. Perdón, me quedó muy mal. Yo tengo esto, tengo aquí un objeto, por lo tanto aquí tengo el otro, que recuerden que están opuestos. Como decía, este era R1', este era R2', y aquí hay un vector. Voy a borrar esto para que me ayude. Recuerden que aquí el centro está el centro de masa, y aquí hay un vector que une estos dos, que es R, ¿ya? Que es como el vector que me indica la separación de estos dos objetos. Y cuando yo me paso al sistema que tiene mi masa reducida, aquí también hay un R, que vamos a llamar R asterisco, ¿ya? Que me indica la separación entre el centro o el origen de este sistema y la masa reducida. Pero ¿cuál es la gracia? Que el módulo de R, que es esta separación en el sistema con el centro de masa en el origen, es igual al módulo de R asterisco. Quiero decir con esto que yo puedo modelar la órbita de esta masa reducida en base a las órbitas o a la relación entre las órbitas y las posiciones de los objetos originales. O sea que, por ejemplo, van a pasar a un punto en su órbita que a lo mejor están más cerca la del uno de la otra. Por ejemplo, si vemos este dibujo, si vemos el dibujo de la órbita que habíamos hecho inicialmente, esta distancia es menor a esta distancia, por ejemplo.
Y cuando paso a cuando esa distancia es menor, justamente la separación entre mu y m va a ser menor. Porque recuerden que recuerden que el sistema con la masa reducida tiene el mismo periodo que el sistema original. Por lo tanto, si pasa cierto tiempo para que estén más cerca los dos objetos, va a pasar el mismo tiempo para que este objeto de masa reducida esté a una distancia menor de m. Y esa distancia menor es exactamente la misma que la distancia que había entre los dos objetos originales. ¿Ya? Puede que se suene muy enredado, pero lo que voy es que ustedes, para resumirlo nuevamente, por si no quedó claro antes, ustedes tienen un sistema originalmente donde tienen un centro de masa y tienen dos objetos orbitando ese centro de masa, que es el sistema binario original. ¿Ya? Y hay una distancia entre los dos objetos. En todo momento hay una distancia que ustedes pueden medir, por ejemplo, en base a observar este sistema. Y ustedes pueden pasar a un sistema en el que tienen la masa total del sistema binario, o sea, la suma de las masas en el origen, y orbitando esta masa hay un objeto que tiene una masa mu, que es la masa reducida. Y ese objeto también tiene una distancia que varía con el tiempo. Y hay una distancia que varía con el tiempo que está entre m y mu. ¿Ya? Que esa distancia es justamente dependiendo de la órbita que está describiendo este objeto. Y la distancia entre m y mu es justamente la distancia entre los dos objetos binarios originales. Eso es lo que quiero decir. O sea, la distancia que hay aquí está relacionada con la distancia entre los dos objetos originales en el sentido de que son iguales en módulo. La órbita no es la misma porque en este objeto, en este sistema con la masa reducida, recuerden que solamente hay un objeto moviéndose, opuesto al sistema original, que son los dos los que se mueven, pero la distancia es la misma. La distancia del origen a la masa reducida en este sistema es la misma que la distancia que tienen los objetos del sistema binario original. ¿Por qué me sirve saber eso? Porque yo ahora, sabiendo eso, puedo decir, bueno, ya tengo una intuición. Si la distancia que tiene esta masa reducida al origen del sistema es igual siempre a la distancia que tienen los dos objetos binarios originales, cuando los dos objetos binarios originales estén lo más separados posibles, este objeto esta masa reducida va a estar lo más separada posible del origen del sistema, de su sistema de referencia. ¿Ya? Y obviamente, cuando están más separadas los objetos binarios originales, es cuando están a una distancia que equivale a sus semisejes mayores. Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí, como les digo, tengo una órbita, por ejemplo, y tengo otra órbita, perdón por eso, no sé por qué quedó un triángulo, tengo otra órbita acá, obviamente la distancia mayor va a ser, si este es, por ejemplo, el semieje de la órbita externa y este es el semieje de la órbita interna, la distancia máxima entre estos dos objetos va a ser cuando estén así. Toda otra distancia va a ser menor. Por ende, el semieje mayor de la masa reducida, algo me indica que va a ser esta distancia, que es la suma de los semiejes mayores de cada uno. Pero para hacer esto matemáticamente, yo voy a tomar nuevamente mi valor de R, que es así. Si se fijan aquí, ya está la suma de los semiejes mayores de cada uno. ¿Ya? Y lo voy a decir, bueno, voy a decir cuando R tiene un θ que vale 0, esto mide 1 menos c cuadrado a 1 más a2. Perdón, 1 menos c. Cuando R está en 180, es igual a
A1 más E, porque hay un cambio de signo en el coseno, A1 más A2. Recuerden que el ángulo está definido de manera que el ángulo varía, por decirlo de una forma. O sea, perdón, eso es como obvio. El ángulo está definido en función de la posición de los semiejes, ¿ya? En este caso tengo que en 180 se aleja mucho. En otro tengo la otra expresión. Perdón, me estoy enredando solo. Tengo dos posiciones, ya que son opuestas, que equivalen, por decirlo de alguna forma, a la distancia máxima entre la masa central o el origen del sistema y la masa reducida, ¿ya? Pero recuerden que esto es una órbita elíptica y los semiejes no están definidos en base a la distancia al centro. Recuerden que como es una órbita elíptica, el semieje es... O sea, el eje mayor es la extensión mayor de la elipse y su punto medio no es exactamente donde está ubicada la masa, ¿ya? O sea, si yo tengo... Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, una órbita elíptica que tiene esta forma, ¿ya? Su eje mayor es este, claramente. Este sería su centro. Por lo tanto, este es el semieje mayor, ¿ya? Pero la masa sobre la que está orbitando no está aquí. Está, por ejemplo, puede estar acá, por ejemplo. Entonces, estas distancias, que son estos R que están medidas en referencia a este punto, no es necesariamente el semieje mayor. Porque el semieje mayor puede ser más chico, ¿ya? El punto donde está más alejado de esta masa central no es el tamaño del semieje y el punto donde está más cerca tampoco. El promedio entre estos dos es, porque yo sumo esto más esto y lo divido en dos, simplemente. Y el promedio entre estos dos es A1 más A2. Perdonen si me enredé en esa última parte, ¿ya? Pero esa es la explicación con la que quiero que se queden. Recuerden eso. Cuando yo tengo una órbita elíptica que está orbitando alrededor de un objeto de masa que no se mueve, el semieje es la mitad de este eje grande, pero cuando ustedes calculan la distancia en ciertas posiciones, que aquí está en 0, esto es θ igual 0 y esto es θ igual 180, ustedes están calculando las distancias hacia la masa. Y su semieje mayor no es exactamente igual porque la masa no está ubicada exactamente en el centro del eje. Está un poco desplazado. Así son las órbitas elípticas, así se definen. Por eso hay puntos en que está más lejos y hay puntos en que está más cerca. Pero cuando sacan el promedio entre estas dos separaciones es cuando obtienen el semieje mayor de la masa reducida. Y como ven, el semieje mayor de la masa reducida depende de los semiejes del sistema original. ¿Ya? Y bueno, ahora, la segunda parte de esta pregunta es: Sirio es una binaria visual con un periodo de 49.94 años. O sea, yo tengo Sirio, que tiene un periodo de 49.94 años. Yo lo pongo así porque yo estoy acostumbrado a la notación en inglés. Entonces, estoy acostumbrado a escribirlo de esta manera. Y además me dicen que tiene un paralaje, lo voy a denotar así para que se note que es un ángulo, de 0.37921 arcosegundos. Y además me dicen que el plano de la órbita es el plano del cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo veo la órbita la voy a ver perfecta. O sea, las voy a ver las dos dando como vueltas en la elipse y no voy a ver ningún efecto de inclinación. Y me dicen además que yo tengo un semieje mayor de la masa reducida, por eso le voy a decir A sub mu, de 7.61 arcosegundos. Y me dicen que la razón entre las distancias entre Sirio A y Sirio B al centro de masa es la siguiente forma.
Esa es la razón entre las distancias al centro de masa. O sea que si yo tengo mi sistema como lo tenía acá, si yo tengo por ejemplo aquí mi objeto, mi Sirio A, y aquí tengo a Sirio B, y aquí está el centro de masa, tengo aquí A sub A, y aquí tengo A sub B. Y esas razones entre esas distancias, vale eso. Y me preguntan la masa de cada miembro del sistema. Bueno, tengo todos los datos que necesito para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es que yo conozco el periodo, conozco el semieje mayor de la masa reducida, y con el periodo y el semieje mayor de la masa reducida puedo aplicar las leyes de Kepler para el sistema de la masa reducida. Recuerden que el periodo de la masa reducida es equivalente al periodo del sistema original. Y con eso puedo calcular la masa y despejar. Y la voy a despejar usando también esta relación. Y ya van a ver cómo lo voy a hacer. Primero que todo, voy a calcular la distancia de este objeto. Usando el paralaje, que tiene esta forma. ¿Ya? ¿Por qué uso esto? Porque yo asumo que mi paralaje está medido usando una separación de una unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra del Sol. ¿Ya? Por eso sale el 1. Y eso generalmente siempre tiene ese 1. Porque yo siempre asumo que los paralajes están medidos con una separación entre las dos mediciones, o sea, entre la Tierra y el Sol de una unidad astronómica. Porque recuerden que si yo tengo mi Sol aquí y tengo mi órbita aquí, yo mido cuando tengo la Tierra en este punto, yo mido cuando tengo la Tierra en este punto, y a mí lo que me importa es esta distancia para hacer el cálculo del paralaje. Porque aquí asumo que se forma el ángulo. Me importa esa distancia, y esa distancia es una unidad astronómica. Yo ahora estoy usando una unidad astronómica y tengo el paralaje en arcosegundos. Cuando uso eso, recuerden que esto me da directamente en parsecs. ¿Ya? Además, cuando yo tengo objetos muy distantes, yo puedo decir que el semieje mayor es aproximadamente su extensión angular, ¿ya? Y voy a cambiar un poco esto. Esto en realidad no es A sub mu, esto es alfa sub mu. Porque no me están dando el paralaje, o sea, no me están dando la extensión del semieje mayor en unidades de distancia, sino que me la están dando en unidades de ángulo. Entonces eso es una extensión angular. Y yo quiero la extensión en unidades de metros, de kilómetros. Y esa es la extensión angular de mu por la distancia. Y en este caso me va a dar simplemente aproximadamente 3 por 10 a la 12 metros. ¿Entienden lo que dice aquí? Yo tengo la extensión angular y la pasé a una extensión en distancia común, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y ahora voy a ocupar el método para calcular las masas. ¿Y cómo hubo esto? Porque bueno, como yo les decía, tengo MA más MB, que es igual a 4pi cuadrado a cúbico, partido en G por P cuadrado. Que esto es solamente reescribí de otra forma la tercera ley de Kepler. Y lo que ocurre aquí es que yo puedo aquí ocupar el semieje de la masa reducida. Porque recuerden que esto es equivalente. Todas estas relaciones, la relación entre el semieje de la masa reducida y P cuadrado es igual a la relación que tienen en el sistema binario original. Son intercambiables. Por lo tanto, aquí puedo usar el semieje de la masa reducida sin ningún problema. Y como el periodo además ya lo conozco, yo puedo despejar esto y esto me va a dar que estos son 6.43 por 10 a la 30 kilogramos, que esto es aproximadamente 3.24 veces la masa de la Tierra. Entonces, estoy casi listo. Por último, voy a usar otra relación, que es que siempre se cumple que la masa por los
y voy a usar aquí las mayúsculas para que no se confunda, la masa entre sirio A por su semieje mayor es igual a la masa de sirio B por el semieje mayor de sirio B. Y esta es una relación que se cumple siempre en los sistemas binarios. La masa de uno de los componentes por su semieje mayor es igual a la masa del otro componente por el semieje mayor de ese segundo componente. Y esta es una relación que se cumple siempre. Con esto yo puedo escribir que MA es igual a MB por AB partido de A sub A. Y ahora voy a volver a usar esta relación que tenía que era MA más MB. Me queda que MA, o mejor dicho, MB más MB AB partido en A sub A es igual a 3.24 masas solares. Algo que se me olvidó decir. Este círculo con el punto al medio significa sol. Cuando yo pongo algo con ese símbolo abajo, quiere decir que estoy hablando de masas solares o rayos solares, etc. Entonces tengo ese resultado y me queda entonces que, y aquí para que no se confunda, esto era MB, me va a quedar que MB 1 más AB partido en A vale esto. Pero yo sé cuánto vale la razón entre los semiejes mayores. Yo sé que A sub A partido en A sub B es igual a 0.466, ¿verdad? Y eso lo sabía porque es un dato que me dieron en el problema. Por ende, yo puedo encontrar que... Bueno, ahora yo lo que tengo ahora es AB partido en A sub A, que es ligeramente diferente, pero me basta dividir 1 por 0.466. Y esto me dice que A sub B partido en A sub A es igual a 2.15. Entonces tengo 2.15. Entonces me queda que MB por 3.15 igual a 3.24 por M sol. Y 3.24 dividido en 3.15 es 1.02. Entonces MB es 1.02 masas solares. Y ahí lo único que va a hacer es pasar esto dividiendo para acá. ¿Ya? Y me sale 3.15 porque recuerden que es 1 más esto. Entonces 2.15 más 1 es 3.15. Entonces tengo que MB es 1.02 y MA es simplemente la diferencia, o sea, 2.22 masas solares. Y así se resuelve el problema y así es como se pueden obtener las masas de un sistema binario que puedo resolver visualmente. O sea, que puedo identificar sus dos componentes y encontrar su periodo, etc. ¿Ya? Entonces recuerden que todo esto tiene la relación que aquí importante de este problema es justamente cómo pasar de este sistema binario que tiene dos objetos moviéndose y que a veces es difícil de estudiar matemáticamente y físicamente a un sistema equivalente que tiene solamente un objeto moviéndose, que simplifica mucho los resultados, pero que son consistentes, o sea que el periodo de uno obtenido para uno de estos problemas es igual al periodo que tiene el sistema original, el sistema binario original. ¿Ya? Entonces hacer estos cambios siempre es bueno saberlo para de alguna forma simplificarse desarrollos y poder llegar más rápido a los resultados. Yo sé que esta última parte puede resultar compleja porque tiene que ver con sistemas de, como dije, sistemas de coordenadas que vamos cambiando de una parte a otra, distancias que en algún momento consideramos en un sistema y a veces en otro. Pero como les digo, la gracia está en que todo esto es equivalente. Todos estos resultados se pueden usar de la misma manera y se pueden ir reemplazando entre ellos.
¿Ya? Si alguna persona llega a tener dudas, recuerden que me pueden escribir, me pueden pedir alguna hora de consulta. Yo tengo mucho tiempo disponible ahora y además mi internet ya está mejor, así que puedo tener reuniones online con los que lo necesiten para de alguna forma resolver dudas. ¿Ya? Como les digo, esta parte yo diría que es un poco la parte más compleja del curso, porque todo lo que tiene que ver con coordenadas en el celeste, que, o sea, distancias de sistemas binarios, separaciones, etcétera, de repente es difícil de digerir. Todo lo demás que viene después es, yo diría, un poco más simple. No necesariamente que son cálculos fáciles, pero sí que son cosas que son bastante lineales y bastante directas de resolver. O sea, sabiendo lo que hay que hacer, es fácil llegar. Y no hay que hacer tantos cambios. Así que eso. Como vuelvo a repetir, cualquier cosa, pregúntenme nomás y nos estaremos viendo a la siguiente auxiliar.